Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Esta es la hora mesiánica que vamos transmitiendo desde las 9:20 AM. Queremos mandar un saludo a todas las áreas que nos rodean de esta cabina de la radio, como que es Cuántico, Goodbridge, Manassas, Maryland, Washington. Y donde usted nos esté escuchando, le mandamos un saludo y vamos a llevar, como siempre, la parashá de esta semana. Vamos a leer lo que es la parashá que va a continuar en esta semana, porque vamos yendo una parashá adelantada. Y la parashá que constituye ahora este día, que el Eterno nos va a guiar en esta parashá, se llama Tetzvah. Tetzvah significa mandato. También la palabra Tetzvah viene de misbot, de mandamientos, y también la han interpretado como una unión. Eso significa Tesab, Tesab, T-Z-A-B, Tesab. Y eso lo encontramos en Levítico. Para todo aquel que va leyendo las parashas de la semana, se va conectando a la lectura. Leemos la parashá, luego la Haftará que corresponde, y luego pues leemos también lo que es el Brit Hadashah, porque somos mesiánicos. Y la parashá de este día empieza desde Levítico 6, empezando desde el 1, y llega hasta el capítulo 8 de lo que es el 36, verso 36. Y la Haftará que le corresponde es Jeremías 7 hasta el 21, y desde el 8 hasta el 3. Luego va el 9, parashá de la Haftará, 9 de Jeremías, desde el 22 hasta el 23. Luego nos vamos a la Brit Hadashah. Leemos Marcos desde el 13, desde el 1 hasta el 37, y luego leemos Hebreos desde el 8, desde el 1 hasta el 6. Usted lea y compruebe de lo que estamos leyendo, porque todo tiene una relación tanto en la Torá, Levíticos, como luego lo vamos a lo que es Jeremías, que son los profetas, y luego lo vamos al Brit Hadashah, que es el pacto renovado, y todo concuerda con lo que vamos a leer este día. Y vamos a poner en las manos del Todopoderoso este programa, siendo Él guiándonos, siendo Él que llegue esta palabra a cada corazón que le escucha, para que germine y dé el 100 por 1. Porque su palabra dice que va a llegar y va a hacer lo que Él le plazca. Amén, amados. Y vamos a empezar y vamos a poner en las manos del Todopoderoso este programa. Y decimos: bendito sea Yahweh nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torá. Mas te ruego, Yahweh Elohim nuestro, que la palabra de tu Torá sea dulce en nuestra boca y en la boca de la boca de la casa de Israel. Y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá. Por ella misma, bendito sea Yahweh, que enseña Torá a tu pueblo Israel. Baru atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu kol kamin benahananu et torato. Baru atah Yahweh, noten ha-Torah. En el nombre de Yeshua el Mashiach. Amén y amén. Y vamos a empezar. Le digo que esta Haftará empieza desde el 6:1. Y vamos a leer. Y dice así: habló Yahweh a Moshe diciendo: cuando una persona pecare e hiciere predicación contra Yahweh
y negara a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robado, o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurgare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó, a lo perdido que halló. A todo aquello sobre que hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero al quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, y lo dará al Cohen para la expiación. Y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ahora, cuando estamos en el nuevo pacto, ¿esto ha cambiado? No ha cambiado. Nosotros tenemos que restituir lo que hemos robado y lo que hemos dañado. Y restituir lo que hemos dañado y agregar la quinta parte, porque eso es lo demanda la Torá. Eso no ha cambiado jamás. Y vamos a seguir en el capítulo 8. Y dice, habló aún Yahweh a Moshe diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la Torá del holocausto. El holocausto está sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego se hubiese consumido, el holocausto apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y secará la ceniza, la sacará fuera del campamento en un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en leña en la mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de chalón. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y quisiera explicarles un poquito más sobre la palabra mitzvah, que ya les dije que viene de la palabra mitzvot. Esta palabra está relacionada con la parashá, que significa mandato o unión. ¿Y quién hacía la unión? En este caso era el Cohen Gadol, que estaba encargado de hacer que era el sacrificio. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que obedecemos los mandamientos, estamos haciendo una unión con el Todopoderoso, con nuestro Elohim, quien nos mandó a hacer todas estas cosas. Aquí el Eterno, en estas porciones que hemos leído, habla a Moshe y le dice, manda a Aarón y a sus hijos. Esta es la Torá, esta es las instrucciones de lo que era las instrucciones de lo que era la expiación que se iba a hacer, de las instrucciones de lo que iban a hacer cuando se entrara en el lugar Kadosh, o a la persona que iba a llegar la ofrenda de la Olán, que se traduce como, en hebreo aparece como Olán, que significa como estar quemado totalmente, algo que se consume totalmente. Esta ofrenda se ponía cuando estaba el fuego ardiendo en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ardía en toda la noche, y el Cohen se ponía sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Cuando ya se había consumido la ofrenda, la olá, el holocausto, y se apartaban las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar, luego el Cohen debía cambiarse sus vestimentas, no usar las mismas vestimentas de que hacía el servicio.
y debe retirar las cenizas afuera del campamento, afuera de la ciudad de Jerusalén, en el lugar puro. Y este fuego debe estar ardiendo sobre el altar. No se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña. Cada mañana acomodará la ofrenda diariamente, el olán, sobre el que quemará sobre la grosura de los sacrificios, de los chalamín, de chalón, los de paz. Esta ofrenda nos da una figura de que todo aquel que es parte del Machilla, del Mesías, debe saber que somos el templo de carne, que somos el templo y morada del Ruach HaKodesh, del el Elohim viviente. Y por ser la morada del Ruach HaKodesh, nos hace Kadosh, como lo traducen, santo, pero es Kadosh, es puro, apartado para una cosa específica. Pero si nosotros pecamos, contaminamos nuestra alma y nuestro cuerpo. Por consiguiente, la persona hace un arrepentimiento cuando comete un pecado. Puede arrepentirse, puede hacer un genuino arrepentimiento. Se considera que cuando una persona hace arrepentimiento, ha reconstruido, ha reedificado así su templo interior y no dejando contrictar al Rúa del Eterno. Y el Rúa representa el fuego en el altar cuando ardía en el Mizcán. De esa manera debe estar el fuego de nosotros, en nosotros siempre, de día y de noche. Y este fuego representa el Rúa del Eterno, el Ruach HaKodesh. Amén, amados. Todo esto tiene una simbología que iba a ser revelado y se nos ha dado. Ahora nosotros tenemos que cuidar el templo del Eterno, porque ahora vive en nosotros. Eso fue el propósito desde el principio. Nada más que el Eterno, para que nosotros entendamos lo que Él era, sus planes, nos puso todas estos ritos, para que nosotros lográramos entender en figura lo que Él iba a hacer en cada uno de nosotros. Y vamos a seguir en el 14. Y esta es la Torá de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sombrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura. Se comerá en el lugar Kadosh, en el atrio del Mizcán de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa Kodesh Kadoshim, muy apartada, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Por estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa tocará en ella será apartada. También habló Yahweh a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Yahweh el día en que fuese ungido, la 10ª parte de nefa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En el sartén se preparará con aceite frita, la traerás en los pedazos cocidos de la ofrenda, ofrecerás en olor grato a Yahweh. Y el Cohen, en el lugar de Aarón, fuese ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es un estatuto perpetuo. Entonces estos sacrificios, dice, no es para un tiempo limitado. Pero ¿por qué no se hace hasta el día de ahora?
porque no hay templo, pero si nosotros nos vamos a la fiesta, nos damos de cuenta que esta fiesta está incluida, lo que es esta ofrenda de la flor de harina, pues ahora se ha convertido en lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Podemos decirlo que ahora lo podemos hacer en cada casa, en cada hogar de cada familia donde nosotros vivimos. Y el Cohen, en lugar de Aarón, fuese ungido entre sus hijos, lo hará igual. Ofrenda es un estatuto perpetuo. Toda ofrenda del Cohen será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la Torá del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degolle el holocausto. Será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yahweh. Es cosa muy apartada. El Cohen lo ofrecerá por el pecado, la comerá en el lugar Kadosh, será comida en el atrio del Mizcán de reunión, en el templo. Todo lo que tocare su carne será apartada, y se salpicará su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayese en el lugar separado, y la vasija de barro en que fuese cocida será quebrada, y si fuese cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los coanín lo comerán. Es cosa kodesh kadoshim, muy apartada, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre metiese en el mizcán de reunión para hacer expiación. En el lugar kadosh al fuego será quemada. Entonces, explicando un poquito de lo que es esta ofrenda de la minjá, así se llama en hebreo, minjá, la flor de harina. Los hijos de Aarón deben llevarla ante Yahweh frente al altar al lado oeste del altar, ya que para esta dirección se encontraba lo que es el lugar Kadosh Kadoshim. Y dijo que tome de ella un puñado de harina de trigo y aceite. Entonces se ponía junto con el incienso que estaba sobre la ofrenda. Luego se hacía que se consumiera toda sobre el altar. Por eso es que se llama holocausto. Lo transliteraron así, holocausto. Como fragancia agradable para Yahweh. Es una porción de recordatorio a Yahweh. Y el sobrante de la ofrenda la comerá Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá con maxó. Es el pan que les estoy hablando, de que se come sin levadura. Que ahora pues ya se acercan las fiestas de lo que es la fiesta de Pesach, que la transliteraron como Pascua. Es Pesach, que significa pasar por alto, lo que hizo el Eterno en Egipto. También viene la fiesta de los panes sin levadura. Luego viene la fiesta de los bicurines, de los primeros frutos. Todas estas fiestas que vienen de Spring son las más importantes. Ninguna de ellas es una más que la otra, pero viene donde nuestro Adón murió como sacrificio de lo que estamos hablando, de las ofrendas. Entonces, esta ofrenda se comerá en un lugar Kadosh, en el atrio del mismo templo, del Mizcán de reunión, lo comerán. Y esto lo comerán los Cohen y los hijos del Cohen. No se comerá con levadura. Le he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa Kadosh, Kadoshim, muy apartada, como la ofrenda del pecado, la Hataj. En el mismo lugar donde se degolle la ofrenda, la olá, será degollada la ofrenda Hatat. Entonces hay dos ofrendas, la ofrenda Hatat y la ofrenda olán. Y entonces ahí es donde confunden que todas las ofrendas son iguales. No, si nosotros los vamos al hebreo, vemos bien de que una se llama Hatat y la otra se llama olá. Esta olá
se tiene la misma importancia. Se degollaba la ofrenda Hatat por la falta ante Yahweh. Es sumamente sagrada. Cualquiera de los Kohanim en condiciones de hacer la fiesta de la ofrenda, porque este Cohen debe de estar capacitado, tenía que estar capacitado para hacer la ofrenda, la Hatat, también la ofrenda de la falta, así se llama en hebreo, Hatat, es la ofrenda por la falta, y la Olán es la otra que estamos mencionando. La minjá es otra. Entonces, sucesivamente vemos, hay muchas ofrendas acá en lo que es la Torá de los sacrificios. Y dice aquí que la Hatat podrá comerla y debería de comerla en el lugar también Kadosh, en el patio del Mizcán. Todo lo que tocare la carne de este sacrificio, de esta ofrenda, será apartada, será muy Kadosh, y su sangre, por casualidad, salpica alguna de las vestimentas del Cohen, debe lavarla en el lugar Kadosh, en un lugar sagrado. El recipiente de cerámica con que se hubiese cocinado debe romperse, pero si fuese cocinada en un recipiente de cobre, podrá ser purgado y enjuagado con agua. Todo varón entre los coanines podrá comer de ella. Es sumamente sagrada, Kadosh. Toda la ofrenda Hatat por la culpa de cuya sangre se lleve a la tienda del encuentro para hacer expiación en el santuario no debe ingerirse, sino debe quemarse al fuego totalmente. Entonces vemos aquí que todas estas cosas eran muy sagradas porque tienen una simbología cada una de ellas. La culpa con la del pecado eran casi similares porque el Eterno le pone el mismo estatuto. Dice, es cosa muy sagrada. Solo los coanines podían comerla, los que estaban haciendo lo que es la expiación. Y vamos a ir al capítulo 7 y dice así, asimismo, vamos a seguir con lo que es el estudio. Asimismo, esta es la Torá, estas son las instrucciones del sacrificio por la culpa. Es cosa Kodesh Kodeshim. Pero vemos bien claro que todo tiene una relación. Se hacía una ofrenda del pecado, pero sabemos que cuando nosotros pecamos, tenemos también culpa, porque del pecado viene la culpa. Entonces hacía ellos un sacrificio para quitar la culpa, y el Eterno pues siempre estaba dispuesto a perdonarlos, porque aquí lo vamos a ver a continuación. Dice, el sacrificio por la culpa es una cosa Kodesh Kadoshim, muy apartada. En el lugar donde degolle el holocausto, degollará a la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y en ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y lo que están sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el Cohen lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahweh, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los Coanim la comerá. Será comida en el lugar Kadosh, es cosa muy apartada. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma Torá, una misma instrucción será el Cohen que hiciera la expiación con ella, y el Cohen que ofreciera holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en el horno y todo lo que se fuese preparado en el sartén o en cajuela será del Cohen que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Y esta es la Torá de lo que es el sacrificio de Shalom que se ofrecerá a Yahweh. Y lo vamos a quedar en esta. Y esta ofrenda de la culpa en hebreo se llama Hacham.
Esta es la Torá, las instrucciones de la ofrenda. Es muy kadosh, muy apartada. Y esto se hacía en el mismo lugar donde degollaban la ofrenda olá por la falta. Debe degollarse la ofrenda achán, que es la de la culpa. El Cohen debe salpicar su sangre alrededor del altar. Deberá ofrendar las partes más seleccionadas, como es la cola, la membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, los 2 riñones, la grasa de sobre ellos y lo que está sobre los ijares, y los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Todo varón de los Coanín hará arder sobre el altar la ofrenda encendida a Yahweh. Esta es una expiación de la culpa. Y todo varón de los Coanín la comerá. Será comida en el lugar kadosh. Es cosa muy apartada, tal como la ofrenda hatat, que es por la falta. Porque el pecado y la culpa no son iguales, son 2 cosas muy distintas, ¿verdad? Y aquí es cuando no diferenciamos, en lo que es en el español, no diferenciamos todas estas ofrendas. Así que también la ofrenda de Acham por la culpa, las 2 tienen una misma Torá, lo que les estaba comentando. Serán los coanines que lleven a cabo el servicio de expiación y el cohen que ofreciere el sacrificio de la falta. La piel del holocausto ofreciere será para sí mismo toda ofrecida que cociere el horno, y todo lo que preparó el sartén o cajuela será purgado, será del Cohen, y lo ofreceréis, porque también el Cohen, él hacía expiación. No solo era que se le daba todo esto, sino que también él hacía por sí mismo. Y toda ofrenda de minjá mezclada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como del otro. Entonces, amados, vamos a seguir lo que es la lectura en el capítulo 11. Y dice así, hablando de lo que es los sacrificios de Shalom, se ofrecerá a Yahweh. Y si ofreciera en acción de agradecimiento, ofrecerá por sacrificio de acción de agradecimiento tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldras sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite, con tortas de pan leudado. Este es otro que aquí vemos cómo es que uno pide con levadura y el otro lo pide sin levadura. Y aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de agradecimiento de Shalom. Entonces, lo que es la ofrenda de los panes sin levadura se hacía con el sacrificio. Y lo que era de la torta leudada se hacía en lo que era el sacrificio de acción de agradecimiento. Que esto contaba con lo que la persona quería él darle al Eterno, que él había prometido, había hecho un voto, pues lo podía hacer a través de esta ofrenda. Y en hebreo se llama la ofrenda de paz. Esta ofrenda se llama Shelamín o de Shalom. Esta es la Torá de la ofrenda, de los sacrificios de paz, que se ofrenda a Yahweh. Se ofrendaba cuando alguien ha sobrevivido en una crisis por agradecimiento de que fue Elohim quien lo salvó. Había 4 formas del por qué alguien tenía que traer esta ofrenda. Número 1, quienes fueron librados sanos y salvos de una travesía o por el desierto o cualquier otro riesgo de vida o muerte, pues también podía ser una enfermedad, un cautiverio peligroso, una grave enfermedad, un viaje por el mar. Esta ofrenda por agradecimiento es en hebreo se llama Todá, porque en hebreos cuando uno da gracias dice Todá Rabá, de ahí viene la palabra ofrenda de Todá, de agradecimiento.
Es en realidad una especie de ofrenda de paz, mas difiere de estos aspectos. La todá, la ofrenda todá, puede ser comida solo durante un día y una noche, en tanto que los shelamín, lo de la paz, puede ser consumido durante 2 días y la noche. Entonces, todo agradecimiento, toda ofrenda toda debe traerse acompañada de los 40 hojazas de pan. Y ahí es donde viene incluida ya el pan de lo que es leudado. Vamos a ir al capítulo 13, porque ya cuando leemos la Torá así simplemente no observamos que aquí hay varias ofrendas incluidas. Y dice el capítulo 13, con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de agradecimiento de Chalón. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh, y será el Cohen que rociará la sangre de los sacrificios de Chalón. Y toda la carne del sacrificio de Chalón en acción de agradecimiento se comerá el día ese que fuese ofrecido. No dejarán de ella nada para otro día. El sacrificio también debe ser presentado junto con los hogazas de pan. Todo debe de ser presentado junto con la ofrenda de agradecimiento de Todá. Y también con la ofrenda de paz de Chelamín. De cada uno se tomará uno entre la variedad como para Yahweh. Pero todo lo que se ofrendare, una parte también era para el Cohen. Porque lo que el Eterno lo hubiese designado, hay que dárselo a lo que corresponde al Cohen, y que había salpicado la sangre de la ofrenda de paz, y el resto era para el que había dado la ofrenda. Porque también se le daba al Cohen, y luego lo que sobraba se le daba a la persona que había hecho la ofrenda. Y la carne de la ofrenda de agradecimiento de Todá y la de paz debe ser ingerida el día que se hizo, que se ofrendó, y no dejar nada de ella hasta la mañana. Amén. ¿Alguna persona me llamó? Pues me puede llamar, por favor, si es tan amable, me puede llamar ya en los últimos minutos de lo que es el tema, porque estamos desarrollando un tema y no quiero perder la concentración de lo que estamos llamando, de lo que estamos hablando, porque hay otras personas que también están escuchando y quiero darle el respeto que se merece. Y ya cuando terminemos, unos 5 minutos antes que termine el programa, yo le voy a atender su llamada. Pero no me llamen para contrictar o para pelear. Si me quiere preguntar algunas cosas de la Torá, pues me puede llamar a mi celular privado y yo lo voy a dar. Porque si quiere salir al área a discutir, este programa no es para discutir. Este programa es para enseñar lo que el Eterno ha dejado escrito, porque dice, cielo y tierra va a pasar y su palabra no pasará. Queriendo decir que lo que escrito está, se queda. El Eterno no puede borrar nada de lo que Él dijo. Amén, amados. Vamos a seguir el 16. Mas el sacrificio de su ofrenda fuese voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Si la ofrenda de paz fuese por una promesa o ofrenda voluntaria de agradecimiento, debe comerse el día que la ofrendó, y lo que se puede ingerir, se lo podía ingerir al día siguiente y el tercer día. Es una diferencia de la otra ofrenda. De lo que sobre la carne de ese sacrificio debe quemarse, y de lo que sobre de todo eso debe quemarse al fuego. Esta es la promesa de la ofrenda que da por agradecimiento. Es un poco diferente a la ofrenda de paz, porque la ofrenda de paz el Eterno la requirió. Él la puso como estatuto. Vamos a ir al 18. Y dice así, si comiere de la carne del sacrificio de Chalón el tercer día,
El que le ofreciere no será acepto, ni será contado. Abominación será, y la persona que de él comiese llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá al fuego, será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de Chalón, el cual es de Yahweh, está inmunda. Aquella persona será cortada entre su pueblo. Además, la persona que tocara alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de Chalón, el cual es de Yahweh, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Entonces aquí hay dos ofrendas bien diferentes que se los acabo de explicar, que una es la que el Eterno requiere y la otra es de agradecimiento, que es la que usted decidió darle. Y si en el momento del sacrificio tuviese en mente comer la carne de la ofrenda de Shelamín, de paz, el tercer día, eso no es aceptable. El que hace el sacrificio no debe pensar hacer eso, pues la carne se torna abominable. O si no iba con otros pensamientos, no solo de comérsela, sino de otros pensamientos negativos, este sacrificio se torna abominable. Y el que porque unos dicen, no, pues que antes en el antiguo pacto, porque se llevaba solo el animalito y ya estabas libre de culpa. No, él tenía que ir con un corazón puro, esta persona. No tenía que llevar malos pensamientos, porque si no el Eterno conoce nuestros pensamientos. Y esa ofrenda quedaba abominable, asquerosa. Y él que como de esta carne abominable que comiera, cargará su pecado, esta carne. El que tocare alguna cosa se convirtiera en inmunda. Cualquier persona que la tocara se convirtiera en inmunda. No se comerá al fuego, será quemada. Pero la carne que no está contaminada con pensamientos equivocados, esta carne es limpia. Esa sí se podrá hacer comida, y quien estando impuro ingiere de la carne de esta ofrenda de paz dedicada a Yahweh será extirpado de su pueblo, Israel. Tanto la persona que toque cualquier tipo de impurezas humanas, impureza de mamíferos, impureza de animales, impuro, y luego coma de la ofrenda de paz de la que le iba a ofrecer de requerimiento que el Eterno pidió, y si come esa ofrenda será extirpado de su pueblo, que es de Yahweh, y esa persona será extirpada de su pueblo. Entonces, hay varias Torah que nos dejan ver que el Eterno es un Elohim que nos pide santidad hasta de nuestros mismos pensamientos. Porque esto no es fácil, amado. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que hacer lo mejor que podamos, porque estamos sirviendo un Elohim vivo, que está vivo, que Él ve todo y que Él conoce todo. Y ahora en la actualidad esto ha cambiado. No, esto sigue vigente. Que no vamos a hacer los sacrificios, no, pero sí podemos, cuando estamos dispuestos a dar algo para Él, tenemos que darlo con las mejores intenciones y que no haya en nuestro ser, en nuestros pensamientos, cosas negativas, porque entonces no será aceptable. Dice, y el que lo coma, pues si es comida o es algo que si lo vuelve a utilizar, esa persona queda separada de su pueblo, extirpada de su pueblo. Vamos a ir al 7:22. Dice, habló más Yahweh a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura del animal muerto y la grosura que fue despedazado por fiera
se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Yahweh, ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Aquí nos dice no ingerir de vacuno, ni de avino, ni de caprino, tampoco la grosura del animal muerto, tampoco la grosura del animal que fue despedazado, porque él dice que nosotros tenemos que ser como él, es Kadosh. Así de la misma manera nosotros tenemos que ser Kadosh, santos como diría la traducción, apartados para él, porque tenemos que estar limpios, porque quien vive en nosotros es el Rúa del Eterno, del Todopoderoso. De ninguna manera nos tenemos que contaminar, porque Él es totalmente limpio, Kadosh. Y dice que la persona que comiere de esto nos manda que nosotros no debemos de comer cosas despedazadas por fiera, grosura. Se dispondrá para otros usos, pero no se puede consumir, porque cualquiera que comiere la grosura del animal, del cual se ofrece a Yahweh, como ofrenda encendida, esa persona, si comiese eso, será una abominación, será algo que no está permitido, será cortada de entre su pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque todo esto es una figura de cómo nosotros debemos de guiarnos en este caminar con el Eterno. Vamos a ir al 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de ave ni de bestia. Cualquier persona que comiese de alguna sangre de tal persona será cortada de entre su pueblo. Aquí vamos a ver que la persona no puede ingerir sangre en ningún lugar donde residamos. Se trata de un precepto vigente que nuestros apóstoles y tanto nuestro Machía mismo lo cumplió, ya sea de ave o de animal. Quien ingiera cualquier tipo de sangre, esa persona será extirpada de su pueblo. Y en el pacto renovado lo dice lo mismo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el verso 20. Lo vamos a leer, porque ahí hay una disensión de los chalías, de los apóstoles. Y dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque a Moshe desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo, cada día de Shabbat. Entonces, amados, aquí los apóstoles solo están rectificando lo que ya está escrito, que el Eterno dejó a su pueblo, que ninguna persona no puede ingerir sangre, ya sea de animal o de bestia o de lo que sea, de ser humano, no puede, porque el Eterno ha dejado como mandamiento que nos mantengamos puros. Y cuando aquí el apóstol escribe esto, le manda a las nuevas congregaciones que están naciendo en el Mesías. Y dice, a Moshe tienen en cada ciudad que les van a ir enseñando la Torá, que le predique a Moshe. Y aquí está mal traducido, que dice que le predique a Moshe. A Moshe no le predican al Eterno, porque esta es palabra de Yahweh. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos esto, que dice que en cada ciudad hay alguien que predique de Moshe, porque así es la traducción correcta, alguien que predique de que lo que Moshe le dieron en el Sinaí. Entonces, cada uno de nosotros va a ir entendiendo
lo que nos manda a hacer el Eterno que hagamos. No a interpretar el nuevo pacto como querramos, sino como está escrito. Porque por eso es que se han hecho cosas que no están de acuerdo el Eterno con ellas. Porque han habido muchos que han interpretado mal las escrituras, porque no están conectados con el antiguo pacto cuando fue lo primero que se dio. Y si no están de acuerdo uno con el otro, entonces alguno de ellos está equivocado. Entonces por eso nosotros debemos de ir a la Torá, porque los shalías, los apóstoles, ellos practicaban Torá. Cuando ellos andaban evangelizando, ellos usaban la Torá para evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque no había Brit Hadashah todavía, no había nuevo pacto que se había escrito. El nuevo pacto se vino haciendo 70 años después del Machilla. Y vino a surgir ya todos los libros, ya en el 300 y algo. Entonces, todos esos 300 años después del Machía, ¿cómo se evangelizó? Pues con la Torá, con la mal llamada ley. Ahí están los estatutos, los decretos, los mandamientos, todo está en ello. Y como le digo yo y le repito siempre, en el nuevo pacto lo encontramos, es un pacto renovado que Mashiach cumplió lo de la Torá y está por cumplir cuando Él regrese. Y vamos a seguir en el 28. Y dice así, habló más Yahweh a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel y dile, el que ofreciere sacrificio de chalón a Yahweh, traerá su ofrenda del sacrificio de chalón ante Yahweh. Sus manos traerán la ofrenda que se han de quemar ante Yahweh. Traerá la grosura con el pecho, y el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Yahweh. Y la grosura la hará arder en el Cohen, en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al Cohen para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de chalón, el que de los hijos de Aarón ofrecieren la sangre de los sacrificios de chalón, y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de chalón de los Bene Israel de pecho, que se mece, y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el Cohen y sus hijos como estatuto perpetuo para los Bene Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de los hijos de la ofrenda encendida a Yahweh, desde el día que los presentó para ser Coanín para Yahweh, lo cual mandó Yahweh que le diesen desde el día que los ungió de entre los Bene Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la Torá del holocausto, de la ofrenda del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones del sacrificio de Chalón, lo cual mandó Yahweh a Moshe en el monte Sinaí, el día que mandó a los Bene Israel, a los hijos de Israel, que ofrecieran sus ofrendas a Yahweh en el desierto. Entonces todas estas cosas nos hizo para que repitiéramos y repitiéramos y repitiéramos y nos diéramos de cuenta cuando Él viniera a hacer en persona ese mismo sacrificio que hizo Mashiach. Porque si no, no nos hubiéramos dado de cuenta. Si usted se da cuenta, yo digo, ¿cómo se hubieran dado cuenta el pueblo de Israel que el Mashiach, ni aún así, algunos no se dieron cuenta? Pero nosotros que hemos abierto nuestros ojos y que el Eterno ha permitido que hemos abierto nuestros ojos, nos damos cuenta que Él es el cumplimiento de la Torá, porque cada año se hacía. ¿Y para qué nos deja que lo sigamos haciendo? No los sacrificios, pero las cosas que se pueden hacer, como la ofrenda de harina y todas esas cosas que hacemos en casa ahora. Todos los mesijines lo hacemos.
Ya se están acercando esas lindas fiestas. ¿Cómo nos hubiésemos dado de cuenta si no se hubiese repetido y repetido y no hubiera quedado en escrito? No nos hubiésemos dado de cuenta que el Mashiach vino a morir por todo Israel y todos sus hijos. Ahora entiende por qué el Eterno dejó esto. Es para instrucciones, por eso dice la Torá. La Torá es instrucciones, es una guía de vida. Porque ahí nos requiere de cómo debemos de hacer las cosas, tanto para la vida cotidiana como para el servicio en el templo. Y regresando a lo que eran las ofrendas, ya tenemos 4 minutos. La persona que me iba a llamar me puede llamar ahorita mismo, ya vamos terminando. El que ofreció una ofrenda de chalamín, de lo que estamos hablando, de paz, el mismo debe llevar la ofrenda al templo, después que haber sacrificado y haber hecho los trozos del animalito. El mismo dueño debe de entregar al Cohen las partes que han de quemar sobre el altar como ofrenda de fuego de Yahweh. Es decir, el Cohen debe tener en sus manos el pecho y la grosura para que el Cohen lo mezca como ofrenda tenufá. Eso significa mecido delante de Yahweh. Y la grosura la hará arder en el altar el Cohen, más el pecho será para Aarón y sus hijos, y el muslo derecho de vuestras ofrendas de paz serán entregados al Cohen como ofrenda para él, porque el Eterno ya las designó para él. El muslo derecho será la porción para cualquiera de los hijos de Aarón, habilitado para ofrenda de la sangre y las partes seleccionadas de la ofrenda de paz. Entonces, amados, ahora el Cohen estaba agarrando lo que el Eterno había designado para él. Él no podía tocar ninguna ofrenda de lo que no había sido designado para él. Pues de los sacrificios de la ofrenda mecida, de la tenufá, que significa el mecimiento horizontal, porque había una vertical y una horizontal. Y el muslo de la ofrenda terumá, mecido verticalmente, que los he entregado al Cohen, Aarón y sus vestimentas, como la parte que siempre le corresponderá de los descendientes de Israel. Amados, hemos terminado. Tenemos poquito tiempo para decir que Yahweh Elohim te bendiga, que Yahweh el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida y te dé paz. Shalom Uraja, paz y bendiciones. Shalom.